¿Qué fue lo que hizo mal Francisco Santos? Francisco Santos ha sido como poco cuidadoso con la lengua en varias ocasiones. Pero es que estaba en un recinto privado. No importa. Eso alguien me puso un ejemplo muy bueno, ¿cierto? Mi suegra me vio con otra vieja poniendo los cachos a mi mujer y mi mujer me hizo el reclamo. Ah, pero como mi suegra no se vale. Hasta que no me vea usted, no. Recinto privado Sí, o no. a ver, uno, creo que en una conversación privada, primero, es un derecho que tiene cualquiera Pero es y, que no están hablando de golf. y él, digamos, no se le podía haber vulnerado el derecho de tener esa conversación privada y haberla expuesto. Eso es uno. Dos, el tema sí me parece muy delicado, que por la mente del embajador colombiano en Washington esté cruzando la idea de que el Departamento de Estado en Estados Unidos Es un despelote. o es un cero a la izquierda en la política norteamericana, eso me parece catastrófico, primero. Segundo, que las rencillas internas del Partido del Centro Democrático están definiendo la política nacional en cuanto a las relaciones con estados. Eso me parece todavía más crítico y más grave. Que haya dicho el señor Santos que el anterior ministro de Relaciones Exteriores no hacía absolutamente nada. No tenía estrategia. No tenía estrategia, no tenía un plan de acción. Imagínate, en un país como Colombia, que se dice ser el aliado principal de Estados Unidos en Sudamérica. Que lo haya dicho, usted lo aclara. Una cosa es una conversación privada, que se la hayan grabado y la hayan difundido. Eso viene siendo, frente a lo que dijo, un pecado menor. Sí. ¿Sí? Pero uno no se expresa así ni en una conversación privada. Ni en una conversación privada. A no ser que esté tan dividido el partido y el gobierno, ¿sí?, en cuanto a las concepciones. Porque que digan pues es que dijo unas barbaridades como que el señor No, de defensa, es que las dijo todas. que el señor de defensa no hablaba en inglés. Que no hablaba en inglés y además no hacía absolutamente nada, que era un mediocre. Sí, usó unas palabras graves y después sacó un trino diciendo: acabo de tener una conversación en inglés con el señor Botero. Sí habla inglés, fue un error mío. Uno no sabe qué es peor, si la primera metida de patas o la segunda, ¿sí? Pero hablar mal de Estados Unidos, con esa terminología en que usó, con la que va a ser la canciller, pues a uno le ocurren varias preguntas, ¿cierto? La canciller no debería estar hablando con el ex canciller. Estaba recibiendo el puesto en una cafetería de Estados Unidos. ¿Por qué en una cafetería? ¿Por qué no en la embajada, que es como el lugar normal para hacer ese tipo de...? Que en la embajada no tienen buen café. Debe ser que en la embajada no tienen buen café. Es muy posible, ¿sí? Jaime, ve, es que yo creo, me parece muy importante la relación de Colombia con Estados Unidos se tiene que manejar de una manera muy seria y muy responsable. Sigue siendo el imperio. Sí. Y nosotros, así no entendamos la relación como una relación de súbdito con jefe, tenemos que entenderla por lo menos en términos de respeto. Y hay que respetar a ese país y exigir el respeto mutuo también. Pero solo se puede exigir respeto cuando tú te refieres a ese país de una manera seria y profesional. Eso de andar en cafeterías, como dices tú, chismoseando, le queda bien a un transeúnte, a una persona del común y corriente, a vos y a mí que tenemos este programa, para que tengan paciencia con nosotros y nos escuchen. Pero a la cabeza visible del Estado colombiano frente al Estado americano no le queda bien. Eso me parece una equivocación enorme. Además, porque la repercusión puede ser, puede que de manera inmediata no haya una acción del Estado norteamericano en contra de nosotros, pero le va restando credibilidad al gobierno y le va restando credibilidad a la estructura
de las relaciones exteriores colombianas, del Ministerio de Relaciones Exteriores colombianas, y lo peor es que termina pasando que las reacciones del gobierno americano pueden ser muy complejas, como evitar la entrada a Estados Unidos, quitar las visas, reducir el número de visas entregadas. Pero hay una cosa peor, es que si usted fuera Francisco Santos, que no lo es, y yo fuera el Departamento de Estado, que tampoco lo soy, yo no me sentaría hoy, después de lo que usted dijo, a tener una conversación con el mismo nivel de confianza. No, a Santos le toca renunciar. No, ¿será? Sí, a Santos le toca renunciar porque no veo a nadie en el Departamento de Estado recibiéndolo. Y no el veo... Centro Democrático pela en las elecciones, pela en las marchas, pela en la Embajada de Estados Unidos. Eso sí sería ellos mismos siendo el jefe de la oposición. No, es que la tienen mala por todos lados. Y me preocupa enormemente porque hay mucho colombiano en el exterior, en Estados Unidos hay mucho colombiano y tenemos también que respetarlos y acompañarlos. Y este Estado tiene que entender que sus relaciones exteriores con Estados Unidos no solo pasan por un tema de un acuerdo binacional en temas estratégicos de seguridad y de drogadicción y toda esta cosa, sino de una gran cantidad de colombianos que viven allí y trabajan allí. El éxodo de los colombianos hacia Estados Unidos, que tiene múltiples causas, debe ser una razón suficiente para que el presidente sienta que a lo que tiene que tener allá es un muy buen embajador y un canalizador de intereses de los colombianos y de interés de la población colombiana. Pero él estaba como haciendo política exclusivamente, porque lo que dijo respecto a Venezuela, pues también es vergonzoso, ¿cierto? Sí. A mí me toca inventarme cosas sobre Venezuela para mantener la atención. Eso es, pues, Francisco Santos mete las patas. Yo me acuerdo de cuando... Es que es un... creo que ya había salido de la vicepresidencia y estaba trabajando en RCN de radio y dijo que había que, así le dijo a Santos, el primo que era presidente, a Juan Manuel, que había que cambiar las formas de control de esas manifestaciones, con unas taser, ¿cierto? Que electrocutar al estudiante. Y es una vez electrocutado, se mete preso. Sí, Francisco Santos no deja mucho que desear. Nunca lo ha hecho. Pero es del corazón de Álvaro Uribe. Por eso dudo yo de que le pidan la renuncia o renuncie, porque sería el tercer o cuarto taramacazo fuerte para el Tiene que renunciar. Si ese señor no renuncia a este presidente, el camino que le queda de la presidencia es muy tortuoso. Yo prefiero verlo allá y no aquí electrocutando estudiantes. Pues sí. Sí. Hablemos un poco del éxodo de colombianos al exterior. Lo propongo es porque me siento como parte del grupo de personas que nos tocó salir del país, producto, digamos, de varias distintas circunstancias. Cuando yo salí hacia Dubái y estuve en Medio Oriente y en África, salí fundamentalmente porque había un cerco financiero alrededor de las empresas producto de todo ese caos que fue la parapolítica, de todos los señalamientos, que a propósito hasta la fecha de hoy no tengo todavía hoy definición de situación jurídica, o sea, no me han dicho exactamente de qué es que se me investiga. Y en ese caos, digamos, existencial, el mío por causa de esto, pero el de otras personas por muchas otras causas, la persecución política, el interés de crear un nuevo futuro, una nueva alternativa de vida en Estados Unidos y en todos lados. Muchos colombianos han salido hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y por eso me parece muy importante a mí, en este momento, que en el proceso de las relaciones con el viejo continente, Europa, y en el proceso de las relaciones nuestras, ahora con el sur de Corea, donde van muchos colombianos, y Estados Unidos, es vital, es un elemento esencial tener la variable de los colombianos en el exterior como prima causa de las relaciones exteriores. La primera causa, la causa esencial de esas relaciones exteriores. Pero venga, colombianos en el exterior, uno puede
descomponerlos en muchos tipos. Hay países que han tenido a los nacionales, váyase para X país, capacítese y vuelva, trabaje, desempeñese, traiga ese desarrollo, ¿cierto? Sí. Un colombiano en el exterior se va y de pronto manda plata, pero no lo volvemos a repatriar en Sí, pro pero, del país. pero sigue siendo colombiano. Sí, sigue siendo colombiano y No sigue solo sosteniendo unas familias aquí. ¿Vis? Ya, ahí está. Con una La cosa mayoría de gratísima. estos municipios pequeños del país viven de las transferencias que hacen los colombianos en el Cuando uno exterior. mira las cifras, eso es Eso es impresionante. abrumador. Entonces tú no puedes tener un embajador o un representante del país atentando contra el país, en este caso Estados Unidos, atentando contra la condición de país y las estructuras del país como está haciendo Sí, Santos. esa no fomenta, por ejemplo, tener más visados o tener mejores oportunidades, eso es cierto. El señor lo que hace, pues si a uno lo castigan por ese comportamiento, tiene que aguantar el castigo. Claro, tiene que aguantárselo y además tendría que, de manera muy honesta y seria, salir a decir, ¿sabe qué? Este no es un tema para mí. Yo nunca estuve en una carrera de las relaciones exteriores, no sé lo que es eso, y yo prefiero hacerme a un lado. Le quedaría mejor a él y al país. Y lo digo porque uno en el exterior, Jaime, una cosa es lo que tú ves desde aquí, a un Francisco Santos cometiendo estos errores horribles, pero desde el exterior ya no se vive como, ¡ay, qué tipo tan bruto! Se vive, uy, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción del De la persona Estado? común y corriente que El vive que allá. vive allá, el Ya. colombiano que vive allá. ¿Cuál va a ser la reacción del Estado? Me pasó muchas veces en Dubái, viviendo allí, y desafortunadamente el estigma de los colombianos los persigue y los temas de la droga son por todo lado, y cada vez que así pasaba algo con alguien uno se cogía la cabeza y decía, ¿qué va a pasar? ¿Será que nos van a coger a todos y nos van a despachar de regreso, nos van a sacar del país? Es un temor que está muy inmerso en el corazón de los colombianos en el exterior, y cuando esto pasa nos hace un daño enorme, enorme, enorme. Entonces por eso yo aquí le ratifico a usted y a todos los políticos y a los entes gubernamentales que las decisiones que se deben tomar frente a las relaciones con otros países no solo se deben tomar desde la óptica de Bogotá o de los acuerdos binacionales estratégicos, sino desde la óptica de los colombianos que alguna vez alcanzamos a vivir en el exterior. ¿Por qué? Pues porque tenemos que defender sus derechos y su posibilidad de vivir a gusto y bien. Y si no lo hacemos, si lo que hacemos es atentar contra sus derechos y vinculándolos a un temor horrible de una reacción en contra de ellos del Estado anfitrión, lo que estamos es creando un caos. Y esa no es la razón de ser del Estado.